Muy buenos días. Polet nos dejó hace relativamente poco y ustedes saben muy bien lo que su partida significa en los diversos ámbitos en los que la encontramos, como colega del instituto, como filósofa, como amiga, como madre, como abuela. Ustedes saben muy bien qué significa eso. Pero yo agradezco la iniciativa que tuvieron varias colegas de aquí del instituto para recordarla hoy, en lo que hubiera sido su cumpleaños número 78. Es una muy buena ocasión, yo diría, para alegrarnos de haberla tenido con nosotros el tiempo que la tuvimos. Haya sido mucho, muy poco en mi caso, pero gracias por esta iniciativa y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Le cedo la palabra a Guillermo. Gracias, muchas gracias, Luis, y gracias a toda la gente del instituto que colaboró para que se pudiera llevar a cabo esta fiesta de cumpleaños de Polet, ¿no? Vamos a proceder de la siguiente manera. Tenemos una lista de personas que quieren compartir con los demás algunas expresiones de alegría, de dolor también por la partida de Polet. Yo creo que esta parte del evento no durará más de una hora, ¿no? Y después pues podremos tomar algunos bocadillos y platicar entre nosotros para que siga la fiesta. Me gustaría poder hablarle por teléfono a Polet para decirle cómo estuvo. Polet y yo hablábamos como 3-4 veces por semana. Entonces todos los años quisiera poder marcarle a Polet y decirle: ¿qué crees, Polet? Estuvo padrísima tu fiesta de cumpleaños. Pero bueno, entonces si quieren, los hijos de Polet, ¿no? Sandro y Mauricio, pues les pediría que vinieran para que ellos nos dijeran unas palabras y abrieran el evento. Pasen usted. Buenos días a todos. Luis, Memo, muchas gracias. A muchos de ustedes los conozco desde hace muchísimos años, a otros menos, pero de todos he oído hablar. Muchas gracias por querer a mi mamá, por su generosidad, por estar siempre con ella. Como saben, mi madre es la persona más generosa que yo conocí y pues, el cariño que tenía hacia todos ustedes era increíble, ¿no? Entonces yo muy brevemente quiero darles las gracias a todos. Pues hoy justamente festejando su cumpleaños 78, gracias por estar aquí y pues, un abrazo con cariño a todos. Gracias. Gracias. Con permiso. Bueno, igual reitero el agradecimiento. Yo he tenido la fortuna de conocer a más gente aquí más tiempo. Y bueno, saben perfectamente pues, el cariño que mi mamá le daba a todo el mundo, ¿no? Esa generosidad de la que hablaba mi mamá, ¿no? Era en todos los sentidos, solamente daba muchísimo, se daba a ella todo el mundo de manera completamente natural, ¿no? Nunca le costó el ser tan generosa. Y pues también como el cariño, ¿no? Esto que mencionabas, ¿no? Yo tengo muy presente esa cercanía, ¿no? Sabía, muchas veces platicaba mucho con mi mamá y pues me contaba también de sus conversaciones. No a fondo, nada indiscreto, pero sí te tenía súper presente. Y pues bueno, también al grupo de alfas, ¿no? También sé que era súper. O sea, el cariño que tenían ustedes es. Para ella no haber podido estar en algunas comidas era muy doloroso. Pero pues bueno, no nos reitero ese cariño que tenía. Me podría como extender mucho, nada más creo que de mi parte, más como personalmente, lo que quería compartir es que éramos cómplices en muchas cosas, ¿no? Compartimos muchísimas cosas ella y yo, desde las idas a los Pumas, conversaciones de
cine, filosofía. Ahí obviamente me daba varias vueltas, pero yo hacía mi esfuerzo. Música, o sea, era muchísimo lo que platicábamos. También los sábados que comíamos con ella, la mesa era siempre un lugar de discusión de cualquier tema que estuviera ahí. Entonces, pues bueno, ya nada más para no extenderme tanto, en este proceso para mí lo que ha sido como más me ha ayudado a este proceso es saber que pues toda mi vida, a más de medio siglo, lo compartí con esa persona, ¿no? Que fue, pues fue prácticamente todo para mí. Y hay personas aquí, pocas personas, que podrían hablar de más tiempo. Obviamente mi hermano por 2 años, mi prima Monique, los Mercedes. Pero, pues bueno, haber compartido con esa persona tan maravillosa 50 años, más de 50 años, para mí es lo que me quedo, ¿no? Con ese agradecimiento de todo lo que me enseñó y todo lo que me hizo. Y pues muchas gracias nuevamente por estar aquí, por estarnos acompañando y por su derrame de cariño para todo el derrame que ella hizo. ¿Hay alguien más de la familia que quiera compartir con nosotros en este momento? Bueno, yo aprovecho pues quiero comentar algunos puntos que me parecían muy importantes de la vida de Paulette. Yo sé que casi todos conocen a Paulette profesionalmente. Yo soy la hija de su hermana, entonces ahora sí que pues yo crecí con Paulette y fue una tía pues la verdad muy poco convencional. Yo quería comentar algunas características que tenía Paulette, como el que fue a un colegio religioso, que no le gustaba nada ir al colegio, pero del cual sacó grandes amigas que la han acompañado en su vida. En el colegio también jugaba béisbol y era pitcher, y de ahí nació ese amor que tenía para este deporte. También fue corredora de go-karts, no sé si lo sabían, fue corredora de go-karts. Le gustaba mucho el rock and roll, incluso nos llegaba a dar clases a nosotras, sus sobrinas, de rock and roll en su casa y la pasábamos sensacional. También en una época decía que quería, como tenía 2 hijos hombres, que quería tener una hija mujer y que quería adoptar a una niñita indígena que se iba a llamar Bebetina. Nos los comentaba mucho. Fue también mentora y asesora de mi hija Lorenza, y pues la verdad una gran mujer que deja una huella pues muy importante en todos nosotros. Es todo lo que quería yo comentar. Más de la familia. Paso a paso. Hacer la presencia por aquí. Pues yo les quería contar, además de Bebetina, pues Paulette tenía un mundo interior muy rico, ¿no? Entonces, después de Bebetina, tuvo en su imaginación, ella decía que iba a adoptar, a traer a 2 estudiantes alemanes que se llamaban Franz y Hans, y que los iba a tener viviendo en su casa mientras estudiaban. Entonces, y en su caso, pues justo había un cuarto tenía 2 camandulas de Mauricio, entonces ya que se iba a traer a Franz y a Franz. Entonces, para que vean, tenía la cabeza siempre muy ocupada y la verdad siempre, pues muy generosa, siempre tenía un libro que darte y te decía que siempre se lo regresaras. Entonces siempre podía platicarle, o sea, quizá la conversadora más rica que conozco, de cualquier cosa que se te ocurriera, sin importar el tema, algo tenía que decir y algo tenía que relacionar, y eso era padrísimo, ¿no? Pues comidas en su casa muy, muy a gusto, con la deliciosísima cocina de carne. Y pues nada, ya, pues gracias a todos por venir, y pues qué padre que le tengamos un pequeño coloquio de cumpleaños. Pues muchas gracias.
Una integrante más. Bueno, yo soy Laura. Paulette era mi suegra. Y pues a partir de lo que han escuchado, tanto de Mauricio como de Alejandro, como de Piri, de Lorenza, antes de ser mi suegra, firmaba mis documentos de la maestría y del posgrado. Entonces, cuando yo empecé a salir con Mauricio, sabía que su mamá se llamaba Paulette, pero cuando me enteré que se apellidaba Dieterlen, no nada más era mi suegra, sino una gran figura universitaria. Entonces, podrán imaginar cuando la conocí que me temblaba hasta el espíritu, ¿no? Comparto la situación de que era una persona súper generosa. A mí me abrió su casa, me abrió su biblioteca, me abrió sus enormes pláticas. Quiso que me gustara el bass y casi lo logra. No lo logró con el americano, pero como decía también Lorenza, nos sentábamos los sábados y era hablar de lo que fuera, una conversación sumamente rica. Una persona que para mí siempre estuvo como abierta a pensar, a aguantar mis bromas, a hacerme bromas. Una vez pasó un bote en una comida familiar para patrocinar la universidad de los hijos que no tuvimos, pero esa anécdota la recuerdo. O sea, primero me dio mucha pena y luego dije qué buena puntada, ¿no? Una suegra no convencional, como decía Piri, que una tía no convencional. Yo extraño muchísimo eso que decías, como de hablarnos. O sea, cuando hablaba en la noche, hablábamos con ella al final del día y siempre había algo como de comentar, de cine, de deportes, de lo que fuera. Entonces, pues, la extraño mucho y pues me da mucha felicidad saber que si se va a preservar, ella se va a preservar en cada una de las personas que estamos acá con lo que podamos pensar sobre ella. Muy bien. Hola, buenas tardes. Yo soy Mercedes, amiga de Paulette, sé que estaba en tercero de primaria. La conocí cuando entramos al colegio al mismo tiempo, al Instituto Asunción de México. Y me hice más amiga, yo estaba en la clase de Monique, me hice más amiga de Monique, pero mi clase era de santas. La de Paulette era mucho más divertida. Entonces me fui poco a poco acercando más a Paulette hasta que realmente nos hicimos muy amigas. Paulette era una mujer de pasiones, o sea, como que el rock and roll del que hablaron, íbamos a su casa, ella se aprendía todos los pasos, todo le fascinaba, se metía a fondo. Después del rock and roll vino el handball, que era lo que jugábamos en el colegio, que se convirtió después en la pasión del béisbol. Y así la literatura, y así la filosofía. Pero fue una amiga la más completa que tenía, porque podías hablar de todo. Es una mujer generosa, como lo han dicho, también incondicional. Teníamos un grupito que se llama Ex-Asunción. Bueno, fui expulsada de la Asunción. Mucha honra. Y ahora que nos juntamos, decimos qué falta nos hace, cómo dejó hueco en nosotros. Y eso, haber podido seguirla durante tantos años. Los hijos y mis hijos eran amigos, chiquitos luego agarraron otros caminos, pero el cariño que prodigaba a diestra y siniestra fue muy impresionante. Me gustaría terminar con una pequeña cita de Borges, que me la mandó una amiga mutua de este grupito que les decía, que dice: con vino rojo nos brindaba tu salud, no hacía falta tu voz, no hacía falta el roce de tu mano ni tu memoria. Estabas ahí, silencioso y sin duda sonriente, al percibir que nos asombraba y maravillaba ese hecho tan notorio de que nadie puede morir. Y Paulette va a seguir con nosotros. No sé si hay
hay alguien más de la familia o de las amistades de Paulette antes de la universidad. Si no, pues quiero pedirle a Lourdes Chejaibar que venga a compartirnos un texto que ella escribió en nombre de todo el grupo de amigas de Paulette aquí de la universidad. Gracias, Memo, gracias. De verdad, gracias por darnos esta oportunidad. Yo escribí justo para no quebrarme, ya me estoy quebrando. De verdad agradezco esta oportunidad para compartir el privilegio y la dicha que un grupo fraterno, las alfas, de las cuales están muchas acá, todas las que pudieron, y yo misma tenemos al haber coincidido en un tramo de nuestras vidas con Paulette. Hablo a nombre de este extraordinario grupo de mujeres, de colegas y amigas, quienes hemos estado hermanadas a lo largo de más de 2 décadas. El cariño que le tenemos y le tendremos siempre a Paulette cruza por historias compartidas en muy diversos registros y espacios vividos dentro de nuestra casa común, además del acompañamiento cotidiano que ya se había vuelto costumbre de nuestro grupo de WhatsApp. Permítanme referirme brevemente a 6 espacios de estos, nada más, muy chiquito. El de la vida académica, en el que una profesora e investigadora ejemplar nos legó diversas y valiosas enseñanzas, de las que seguiremos aprendiendo, porque el rigor teórico y la valía de sus intereses y aportaciones tocan profundo nuestro compromiso con los demás, y en especial con los más desfavorecidos y los más vulnerables. El de las experiencias de la gestión, donde como directoras gozamos y sufrimos los avatares de encabezar y llevar a buen puerto programas y estrategias institucionales. Con Paulette compartimos siempre experiencias exitosas y aprendimos de los baches o las coyunturas que retaron nuestra imaginación y nuestro compromiso institucional. El espacio de la vida colegiada y los avatares, esto significa, ya fuera el consejo universitario o el consejo académico de área de las humanidades y las artes, de las alfas somos de ese lado de la universidad, digamos, el consejo técnico de humanidades, o en experiencias especiales de nuestra vida colegiada en la universidad, como los diálogos de la huelga del 99 o el largo trabajo en el claustro académico para la reforma del EPA. El de los deportes, del que se ha hablado, primero en la pasión puma por el fútbol, un espacio donde festejamos y padecimos juntas, donde compartimos con ella y con el recordado y muy querido Emilio el palco del señor rector, con diversos invitados, a veces muy incómodos, como Paulette les habrá contado, y otras muy encantadores. Ahí gritamos porras, cantamos y acompañamos grandes logros, como los últimos 4 campeonatos. Pero también nos mantuvimos como porra fuerte y afición comprometida en las derrotas. Yo recuerdo particularmente una final en Cancún contra el Atlante que perdimos y donde abrazados llorábamos Paulette, Leandro, Augusto, el jugador, y yo. También compartimos con Paulettita la pasión beisbolera, con los Dodgers encabezando la lista, por supuesto. Y ella siempre nos ilustraba con mucha sapiencia sobre las estrategias de este deporte y también sobre su historia, con una capacidad impresionante. Luego, a lo que se referían, la alegría de compartir mensualmente el pan y la sal durante muchos años aquí en Vivero Alto, en mesas decoradas según el mes del año y además deliciosa comida, porros y control. Luego empezamos a hacer encuentros quincenales en cuadritos, como yo decía, por Zoom, a lo largo de la pandemia, porque nos dimos el espacio de convivir, de compartir los pesares del encierro, los avatares de la vida diaria, y expresamos sentires, extrañamientos, abrazos virtuales y todo lo que necesitábamos enunciar en esa circunstancia atípica, pero vivida en común.
Y finalmente, cuando se reabrieron los espacios públicos, el regreso a comer mensualmente, ahora en nuestro reservado en el Cardenal, donde en cada comida se guardaban y empacaban los huesos para Derek, ese hermoso perro que tanto quiso, procuraba y presumía nuestra amiga. Por último, sin ser menos importante, el espacio de la pasión por las artes. Y me refiero a los libros, la buena música, el cine y en tiempos recientes las series en plataformas diversas. Paulette era nuestra experta para compartir música de nuestros adorados Beatles, pero también de Edith Piaf o de Serrat o de Mireille Mathieu, ¿no? Con un amplio espectro, ¿no? de gustos. Era quien sugería, con una sensibilidad muy peculiar para los intereses y los momentos de cada una, qué novela leer, o qué serie ver, o qué película no te podías perder. Pero no solo para nosotras, también se ocupaba, yo lo tengo que agradecer siempre, de ya encontré, Lurditas, una serie rosa para tu mamá, donde no había cosas violentas que a ella le agobiaban, ¿no? De cada registro o espacio, cada una de nosotras podemos narrar historias diversas, pero en todas, la entrañable Paulette nos dejó recuerdos hondos y amorosos, enseñanzas, iluminaciones, anécdotas, risas y carcajadas que están y estarán siempre con todas y cada una. Muchas gracias. Vamos ahora a las personas de la Facultad de Filosofía y Letras que conocieron a Paulette, que quieren hablar. Aquí está Adriana y Teresa, está Elisabetta, Margarita. No sé si alguna de ustedes quiere compartir algo. Bueno, pues para empezar agradezco que hayan hecho esta reunión y qué bueno que festejemos el cumpleaños de Paulette. ¿Qué les puedo decir? Paulette me cambió la vida. Estaba yo decepcionada de la administración, no encontraba a nadie que trabajara lo que a mí me interesaba, estaba a punto de salir del país y Paulette apareció de repente y me enseñó que el trabajo administrativo puede ser de equipo y muy académico. Me enseñó que ese autor que a mí me interesaba, ella sí lo conocía. Y me empezó a vincular con las personas que lo trabajaban y lo habían traducido incluso al español, en el que hice mi primer estancia sabática. Con Paulette empecé a hacer proyectos de investigación, a publicar, en fin. Paulette me cambió la vida y siempre he creído que la fortuna marca mucho en nuestra vida. Tuve la buena fortuna de conocer a Paulette y que durante décadas caminamos juntas, fuimos muy amigas. Y bueno, ¿qué les digo? La última vez que, bueno, de las últimas veces que la presenté y le pasé el micrófono, hizo varios comentarios y al final me agarró la mano y me dijo, bueno, es que somos como hermanas. Y efectivamente. Y bueno, desde aquí le mando un abrazo, que espero sea para mucho tiempo y recordarnos de ella es hacerla presente. Pero conmigo siempre va a estar presente porque me acompañó en mi trayectoria. Les estoy muy agradecida. Bueno, yo voy a leer porque si no me pierdo y me puede ganar también la emoción. Bueno, en su libro Gabo y Mercedes, una despedida, Rodrigo García Barcha escribe algo que describe justamente lo que siento ahora. Abro cita. Escribir sobre la muerte de un ser querido debe ser casi tan antiguo como la escritura misma. Y sin embargo, cuando me dispongo a hacerlo, instantáneamente se me hace un nudo en la garganta. Hasta aquí la cita. A Paulette la conocí desde que yo era muy joven, recién salida de la licenciatura en Letras Hispánicas,
cuando hice mi servicio social en el Departamento de Becas de la Facultad de Filosofía y Letras, que entonces era dirigido por Olbert Hansberg, su gran amigo. Desde entonces me pareció que un rasgo distintivo de su personalidad era, sin duda, su cordialidad y buen trato. Allí, la verdad, no tuve una relación propiamente dicha con ella, hasta el segundo periodo de la dirección de Juliana González, que me incorporé al equipo del que Paulette ya formaba parte. En ese entonces ella coordinaba el posgrado y yo estaba en educación continua. Recuerdo como si fuera hoy las muchas tardes que trabajamos juntas para sacar adelante alguna petición urgente de Juliana, pero también las conversaciones que entre tanto compartí. En ese periodo constaté su entrega a la facultad, su integridad personal y profesional, al tiempo que fuimos construyendo una amistad que, aunque después nuestros caminos se separaron, se mantuvo a lo largo de los años. Durante ese periodo en que nos veíamos cotidianamente y compartíamos algunos sinsabores del trabajo administrativo, constaté su generosidad, su solidaridad, pues me protegió en algunas situaciones difíciles para mí, y su gran calidad humana. En varias de nuestras conversaciones me compartió su amor por los perros, su pasión por el béisbol, el fútbol, la música y el cine. Gracias a ella, que más tarde me recomendó con Olbert, trabajé en la coordinación de humanidades y la volví a ver con cierta regularidad. Siempre cariñosa, afable, interesada genuinamente por lo que conversábamos. La última vez que nos encontramos fue por Zoom en el jurado del Premio Universidad Nacional, donde además de su calidez de siempre, pude constatar la pasión con que defendía sus propuestas, con argumentos claros y contundentes, al tiempo que escuchaba atentamente las posiciones de los demás para alcanzar la resolución más justa. Siempre admiré la templanza de Paulette, su integridad académica, así como su calidad humana. Todavía no puedo creer que ya no la veré más. Es una gran pérdida. Pero como dicen unos versos de Fernando Pessoa, la muerte es la vuelta del camino. Morir es solo no ser vista. Por eso, a pesar de su ausencia física, los recuerdos, mi admiración y cariño permanecerán vivos, y la recordaré como siempre fue, cálida, generosa, apasionada, inteligente, solidaria, en una palabra, entrañable. Hasta siempre, querida Paulette. Bueno, pues yo pertenezco a los que tienen que escribir y que se equivocaron. Nos ve a poner caminando y saludando en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras. Y una tarde, esas lluviosas como hoy, nos encontramos silla a silla, frente a la misma mesa, en una larga y taciturna junta sobre el cambio de los planes de estudio. Los diálogos del escenario eran siempre parecidos. Modificaciones que modificaban para modificar la distribución de lo no modificado. De pronto, una voz y otra irrumpieron la sala y despertaron a todos los adormilados. Proponemos que el Colegio de Letras Hispánicas se divida en dos carreras, las dos áreas vertebrales que la componen, literatura y lingüística. ¡Oh Dios! ¿Cómo comprender la obra literaria sin el uso de las palabras, sin la estructura que devela el a priori de la escritura? ¿Y cómo estructurar las formas de la lengua sin analizar en la expresión literaria la representación de una sociedad y su cultura? El debate no se hizo esperar. Los lingüistas demandaban independencia y un mayor número de horas. Los literatos se sentían aliviados. Tendrían más holgura para su plan de estudios. Yo, como otros dos colegas, suspendidos en el binomio, abogábamos por la triada. Apelábamos a la multidisciplina, al diálogo de la literatura y la resignificación de la palabra. El dogmatismo se imponía. Los miembros del claustro, representantes de otros colegios,
Giraban los ojos sobre cada orador con asombro y gracia. Paulette escribió en un apresurado papel: ¿qué pasa? ¿Esto es posible? Es un viejo debate de los años 70, le escribió. Se quedó mirando nuestra mutua confesión. Parecía absorta. Y al poco tiempo empezó a escribir sin reposo. Yo trataba de leer y finalmente ella me ofreció en un giro el contenido de su papel. Finalmente, en el oído de la secrecía, me preguntó: ¿hay suficientes alumnos para lingüística? Más maestros que alumnos, me respondió. Paulette respetó turnos y tomó la palabra, de acuerdo con aquella integridad innata que siempre la caracterizó. Todas las ideas son buenas, dijo, pero las ideas no valen si no se aplican en el terreno de lo real. ¿Cuántos alumnos tiene el colegio? ¿Cuántos alumnos se inscribirían presumiblemente en la carrera de lingüística? Su pregunta generosa fue un parteaguas y continuó. Debieran considerar impartir filosofía entre sus materias obligatorias al plan de estudios. Los alumnos comprenderían mejor la estructura de la lengua y la necesidad de pensar la literatura como un espacio para comprender la cultura. Hubo silencio. La disputa se reorganizó. La filología prevaleció en el colegio y la división se dispersó. Así era Paulette. Sensible, inteligente y generosa. Y así vive y seguirá viviendo en sus libros. Así vivió su testimonio de vida, de la que su familia ha dado cuenta el día de hoy. Gracias, Elizabeth. Gracias porque así pude venir hoy a compartir y disfrutar con ustedes, ustedes que tanto la conocían. Para ella, la justicia social, su inquietud apremiante, interrogaba capacidades, necesidades y méritos. Seguramente en otras tardes lluviosas abriré sus libros y seguiremos dialogando, porque lo que se va solamente desaparece cuando dejamos de pensar en ellos. Gracias por invitarme a celebrar su cumpleaños. La doctora Paulina Rivero Weber no pudo venir, pero mandó un textito que va a leer. Sí, se disculpaba de que no podía asistir, pero con este texto se suma. Se presenta. Primero que nada, quiero agradecer a mis colegas la oportunidad que me dan al permitirme formar parte de esta conmemoración de la vida de nuestra querida Paulette. Desde que Elisabetta me comentó sobre el evento, supe qué momento de mi relación con Paulette me gustaría compartir con ustedes. Uno muy específico entre los múltiples que compartí con ella, porque fueron muchas las facetas de nuestras vidas que se encontraron. Nuestro amor por los Pumas, nuestra pertenencia al quehacer filosófico que nos llevó a compartir habitación en más de una ocasión en algún coloquio y la coincidencia de amigos comunes. Pero lo que quisiera compartir aquí es un aspecto de la forma de ser de Paulette que fue determinante en mi vida. Ese aspecto me lleva muy específicamente a hablar de la generosidad con la que ella compartía su vida con todos sus colegas y con sus amistades. Era una mujer reflexiva, con un sentido del humor fino y excepcional, pero a la vez con una capacidad muy especial para dar al otro lo que el otro necesitaba. En mi caso, este evento me lleva a una temporada muy personal
en que me encontraba muy presionada y a la vez muy desvalida. Estaba yo escribiendo mi doctorado y estaba realmente atorada e indefensa, no por cuestiones académicas o intelectuales, sino por una serie de circunstancias materiales reales, valga la expresión, que me tenían presa, por así decirlo. No sé cómo Paulette se dio cuenta de eso, pero lo hizo y me invitó a tomar un café diciéndome abiertamente que quería hablar conmigo. Acudí a la cita y Paulette puso las cartas sobre la mesa, una por una. Me explicó lo que me estaba ocurriendo y me pintó dos posibles futuros. Si continúas por este camino, te va a suceder esto, esto y esto, cosa que yo en lo personal no te lo aconsejo. Tienes la opción de tomar otro camino de esta y esta manera, hazlo, sé valiente, no te vas a arrepentir. Yo estaba realmente perdida y fue una bendición que ella se diera cuenta, que me invitara a reflexionar y me diera el valor para actuar. Para mí, Paulette fue como una ventana fuerte y grande que se abrió y me permitió ver lo que no podía ver. Gracias a ella tomé conciencia de la importancia del momento en el que yo me encontraba, de lo determinante que sería para el resto de mi vida y de que, como bien lo había dicho Paulette, cualquiera que fuera la decisión que yo tomara, marcaría para siempre mi destino. Ella no solo lo supo ver, me llamó, me cobijó, me explicó mi propia situación vital y por si eso fuera poco, me orientó y me dio el valor necesario para actuar. Nunca me arrepentiré de la decisión que tomé, la cual fue en todo acorde con el consejo que recibí de ella. Nunca me arrepentiré porque tal y como ella lo dijo, determinó mi vida para siempre. Después de ese evento continuamos siendo amigas, nos reíamos de muchas cosas cuando nos encontrábamos en el fútbol y a veces, con su fina ironía, me arrancaba carcajadas, pero se la adoraba. Se nos fue, pero nos queda a su ejemplo, que no es poca cosa, aprender de su generosidad, de su capacidad para darle al otro lo que requiere, de su reflexiva inteligencia y su alegría, es la mejor forma en que podemos honrar su existencia. Gracias, querida Paulette, por todo lo que me diste. Te quiero como ayer y como siempre te querré. Y ahora pasamos a la parte de los miembros del instituto. La doctora Olbert Hansberg también se disculpa, no pudo venir, pero nos envió un textito que nos va a hacer el favor de leer Manuela Ríos. Paulette Dieterle. Estoy muy triste por no poder estar hoy aquí en el cumpleaños de mi amiga Paulette. Estoy fuera de México y me es imposible regresar a tiempo, pero de alguna manera quiero estar presente y le pedí a Manola que leyera unas líneas de mi parte. Conocí a Paulette en un seminario en Marktplatz sobre Wittgenstein. Apareció un día sin anuncio previo, se sentó a escuchar y al salir del aula ya éramos amigas. Así era ella, discreta, atenta y con una capacidad especial para construir lazos duraderos sin necesidad de grandes gestos. Paulette fue una filósofa política comprometida con una especial sensibilidad por los temas de justicia distributiva. Le interesaba pensar cómo construir una sociedad más justa, más equitativa, y sus escritos dan testimonio de esta preocupación constante por lo colectivo, por lo ético, por lo que debería cambiar. Fuera de la academia, su pasión eran el cine y los deportes, sobre todo el béisbol y el fútbol. Era apasionada, entusiasta de los Pumas y podía hablar con la misma emoción de un partido en CEU que de una cuestión teórica sobre equidad. Esa combinación de pensamiento agudo e entusiasmo vital era una de las muchas cualidades que la hacían entrañable. Por supuesto, la familia era lo más importante para ella. Sus dos hijos, Sandro y Mauricio, y sobre todo, como suele suceder a las que son abuelas, adoraba a sus nietos y podía enseñar fotos y hablar de ellos durante horas. Paulette fue también una amiga leal y generosa tanto mía como de Alejandro, mi esposo. Cuando Alejandro enfermó, ella fue una presencia constante. Lo visitaba en el hospital, no hablaba, solo estaba. Y esa presencia silenciosa fue profundamente reconfortante para él y para mí. Más tarde, cuando fue directora de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico,
le organizó un homenaje a Alejandro y puso una placa para reconocer su trabajo como creador de esa dependencia. A Paulette le gustaba llevarse bien con todos, no le agradaban los conflictos, se paralizaba ante ellos y los trataba de evitar a toda costa, pero sabía reconocer lo valioso de otras personas. Fuimos durante muchos años entrañables amigas y colegas muy cercanas en el instituto. Hicimos viajes a congresos y recuerdo en especial uno a Cartagena. Un día fuimos las dos con Margarita Valdés en una lancha a visitar un fuerte. De regreso nos agarró una tormenta y para colmo nos quedamos sin gasolina. Y de milagro regresamos al puerto. Toda una aventura. La reacción de cada una de nosotras fue de acuerdo con su carácter. Margarita se la pasó regañando a todos los lancheros. Paulette muda y yo, de manera muy irresponsable, gozando el mar picado y las altas olas. Fuera del instituto compartimos muchas experiencias, comidas, risas, con nuestro grupo de amigas universitarias, las alfas. Una vez al mes, sin falta, nos reuníamos y Paulette siempre llegaba con una anécdota, una reflexión o un comentario inesperado que nos hacía pensar, discutir y también reír. Paulette fue una incansable luchadora. Llevaba a cabo lo que se proponía. Su enfermedad, tan exigente y limitante, la llevó con una entereza admirable. Seguía adelante en su moto y con su oxígeno a cuestas, haciendo lo que amaba. Sé que la extrañaré mucho. Cada vez que muere una amiga querida, se va también una parte de uno. Paulette querida, ya no tendremos nuevas experiencias y complicidades y mi vida será más vacía. Pero siempre recordaré lo que vivimos juntos. Descansa en paz. La doctora Tocha Liceda tampoco pudo estar hoy, pero nos envió un texto que nos va a hacer el favor de leer Laura Mujica. Hola a todos, buenas tardes. Querida Paulette, te escribo esta nota post-mortem para compartir con nuestros colegas un par de anécdotas con las que te recuerdo con afecto. La primera de ellas se remonta al año 2003 o 2004. Sucedió en ocasión de la participación en la terna para la dirección del instituto, conformada por Corina de Iturbe, Guillermo Hurtado y yo mismo. El momento para recordar sucedió el día de la designación de la Junta de Gobierno, un lunes por el mes de mayo, creo. Yo salía del instituto a la hora de la comida, hacia mi casa, iba a prepararme para la entrevista que sería por la tarde. No sería mi sorpresa cuando me subo a mi auto y me doy cuenta de que traía una llanta ponchada. ¡Ay, caray!, me dije a mí misma y pensé, ¿y si dejo aquí mi coche y me voy? Entré al instituto, me encontré contigo y me preguntaste algo así como, ¿ya estás lista? Te comenté sobre el incidente y me dijiste, vamos a mi oficina, nos tomamos un café o algo, y mientras tanto pedimos que te cambien la llanta. Estaba nerviosa, pero a la vez sabía que tenía que relajarme y que a partir de ese momento ya todo estaba fuera de control. Me sentía como en el día de un examen final, cuando ya has estudiado y solo falta que llegue la hora. Sabíamos las dos que estábamos plantadas en posturas distintas. Claramente tú no me apoyabas, ni tampoco iba yo a pedirte consejos. Hablamos de un tema común entre nosotros, Holanda. Me contaste de un amigo tuyo que era entonces el director del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de Groninga, pero que había vivido en Oaxaca. Yo te conté un poco sobre mi estancia en esa hermosa ciudad y de cómo aprendí de esa cultura, de su desenfrenado gusto por los rayos del sol y de su tolerancia para con lo distinto, por extraño que fuera. Lo primero se da por hecho en México, al menos en el centro del país, donde gozamos de sol todo el año. Bueno, lo segundo es un tanto lejano a nuestra cultura mexicana, sobre todo en lo que toca a la tolerancia hacia quienes piensan distinto de nosotros. Me hablaste de tu infancia, de cómo creciste en una comunidad de franceses en México, porque tu papá trabajaba en una fábrica, creo que todo esto en Veracruz.
Yo te hablé de la mía, de mi desarrollo en una escuela activa, de esas donde casi todo se decide en asambleas y donde abiertamente se puede criticar de manera constructiva a los maestros. En fin, de esas muy distintas del mundo real, o al menos de lo común. La conversación derivó en tu estancia en Inglaterra, con tu marido y tus hijos. Recuerdo que me contaste que los chicos presentes te hacían un juego en el metro, pues se quedaban afuera del vagón cuando tú entrabas o al revés, y que tú te la pasabas fatal con ello, pero que también te divertías. En fin, no sabes cómo agradecí tener ese momento de distracción. Al despedirnos, nos dimos un abrazo y me deseaste buena suerte. Muchos años después, ya con tu enfermedad declarada, hablamos varias veces de cómo es que te tenías que adaptar al oxígeno, que no podías caminar bien, etcétera, etcétera. Me sorprendía que tuvieras bastante asumido que tu hábito fumador te había llevado hasta ahí. Te compartí que mi madre padecía de lo mismo y a partir de ese momento me preguntaste por ella cada vez que nos encontrábamos, hasta que te hice saber que murió de COVID. Sin embargo, a tus preguntas de cómo murió, la verdad es que traté de sacarles la vuelta todo lo que pude. Tampoco es que te inventara yo nada. La EPOC es una enfermedad que va mermando al paciente poco a poco, le va quitando la vida al irle disminuyendo paulatinamente la capacidad pulmonar. A pesar de todo, tanto mi madre como tú misma disfrutaron de sus actividades y su trabajo lo mejor posible. Y eso es muy admirable. Tú no dejaste de asistir a reuniones ni parecías tener ningún reparo en aparecer con oxígeno y en silla de ruedas. Te veíamos en transmisión remota, en el seminario de investigadores y participaste en el comité de ética hasta febrero de este año 2025, cuando nos anunciaste que ya no irías más. Aún así, te mantuviste muy atenta e interesada en el documento de conflicto de intereses que discutimos a fondo en nuestras reuniones. La última vez que tuvimos contacto, el 19 de febrero para ser exacta, hablé contigo por teléfono para comentarte cómo había ido la última sesión de la comisión en cuanto a este tema. Me dijiste que te importaba tanto el documento como la manera en que había de implementarse. Y para no poner palabras ajenas en tu boca, diré que simplemente que coincidimos en que era importante integrarlo a nuestras prácticas y convertirlo en parte de nuestra cultura académica para el buen funcionamiento de la vida colegiada y siempre con el hábito del respeto y de la tolerancia que nos debemos encontrar. Y pues ya no hablé aquí del interés por mí, mi perro pastor alemán, al cual mi marido y yo nos llevamos de ida y vuelta a España, con éxito, pero también con varios obstáculos y no menos incertidumbres, algunas de las cuales compartí contigo. Aquí te dejo una foto en el tótem que tomé en ocasión de la entrega de reconocimientos en diciembre pasado. Vuela alto, querida Paulette, que en paz descanses. Atocha Alice. Yo por mi parte solo quiero mencionar que brevemente, porque aquí se ha dicho mucho ya, que guardo conmigo la imagen de Paulette, su calidez, su sonrisa, su sentido del humor, su generosidad, su consideración y sus muestras de cariño e interés por los demás que nunca dejaron de mostrar. Y agradezco la confianza que tuvo conmigo, no solo para permitirme trabajar con ella en sus textos, con Elisabetta, sino también su apoyo en momentos complicados y sobre todo su amistad. Tuvimos un grupo de amigas técnicas académicas que nos reuníamos con ella con cierta frecuencia y nos quedamos con una comida pendiente que seguimos añorando. La vamos a extrañar mucho y la llevamos en nuestro corazón. Muchas gracias. Doctor Carlos Pereira, ¿nos quiere compartir algo? Bueno, yo lamento no haber escrito nada después de estas hermosas expresiones que nos han comunicado
Y entonces solo se me ocurre pensar, bueno, yo he sido amigo de Polet en los últimos, no sé, 50 años. Y en esos años, en este momento recuerdo 3 escenarios que me gustaría compartir. Uno fue que casi cuando yo llegué a México y nos encontramos en la Facultad de Filosofía y Letras, me invitó a unas reuniones que hacía Polet con unos amigos comunes en un restaurante o en un café de la zona rosa, que me olvidé el nombre, pero lo único que recuerdo es que una vez nos dijeron que iban a cerrar el café porque ya no venía gente interesante. Y Polet dijo, pero ¿y nosotros? Y el señor del café nos dijo, sí, pero ustedes vienen una vez cada 10 días, 15. Si vinieran todos los días, podríamos seguir con el café. Pero, bueno, y ahí se terminó ese escenario. El segundo escenario que recuerdo es más complicado y casi diría conflictivo. Y fue cuando, yo no sé por qué, yo fui durante 12 o 13 meses jefe de posgrado con Juliana. Y Polet era otro funcionario. Y en ese escenario lo que recuerdo, mis recuerdos son ambiguos, porque de pronto llegaba Polet corriendo a mi oficina y me decía, Juliana ya se enojó. Entonces todos temblábamos y no sabíamos qué hacer, claro. Ella, con su capacidad extraordinaria de la que han hablado todos ustedes hasta ahora, pudo aguantar mucho más tiempo que yo. Luego que yo dejé lo de ser jefe de posgrado, y ya tomó bueno, no. Después que yo dejé jefe de posgrado, Juliana nombró a alguien que no recuerdo quién era, que duró 18 días. Y entonces, después de esos 18 días, la pobre Polet tomó esa difícil misión que era estar en una facultad que es siempre, y sigue siendo hasta ahora, un lugar de tormentas. Entonces todos los días teníamos problemas. Entre otras veces, recuerdo mucho que hubo un examen doctorado donde al llegar la persona al oral, todos los jurados, que además eran excelente gente, Margit Frank y otros profesores muy conocidos como Antonio Latorre, etc., le decían a Margot Glantz, pero ¿cómo tú aceptaste la tesis? Y Margot dijo, no, yo no la acepté, la estudiante me dijo que tú la habías aceptado y recomendado. Y así fue con todos. El resultado fue que no aceptaron obviamente en el oral dijeron, esta persona tiene que perder el examen.
Con lo cual resultó que al otro día esa persona y su esposo vinieron a hablar conmigo y me amenazaron. Entonces yo obviamente llamé a Juliana y me dijo, bueno, que vengan conmigo y a ver qué les pasa con las amenazas. Bueno, y de esto eran todos los días. Y el tercer escenario que recuerdo fue que a partir de los últimos años nos hablábamos prácticamente una vez por semana y cada vez que nos hablábamos empezábamos diciendo ¿qué pasa en el mundo mundial? Y nos quejábamos un poco porque todos ustedes se pueden quejar del mundo mundial. Y luego pasábamos a decir, bueno, esperemos que nada de esto pase en el instituto. Y decíamos, no, el instituto está a salvo de todo. Bueno, como es una fiesta de cumpleaños, no nos pongamos tristes. Así que el aplauso se lo dedicamos a Paulette. Ya estamos por acabar. Del instituto, ¿quién más quiere decir cosas? Pasa Manola. Sí. Tu nombre y luego Axel. Bueno, también el doctor Gabo. Tuve la fortuna de contar con la amistad de Paulette, fue una delicia siempre. Hablábamos de muchísimas cosas, conocíamos mucho cine, literatura, porque nada, fuimos muy amigas afortunadamente, pero había un tema en donde ella trataba de cultivarme infructuosamente, los deportes, ni el fútbol ni el béisbol. Yo creo que el fútbol se debe prohibir. Y en el voleibol encontramos a un personaje que compartíamos y admirábamos, el Toro Valenzuela. Ella, porque sabía el valor del toro, tuve por azares del destino cercanía con su trayectoria. Entonces ahí sí pudo Paulette enseñarme algo. Lo otro es que cuando fui a hacer la entrevista para entrar a la maestría, estaba Paulette en los tutores o eso. Y me di cuenta ahí de la inmensa capacidad de Paulette de empatía, la habilidad, porque sabía todo, pero no sabía solo, no lo recitaba así, es que ella hace tal o tal, sino que entendía, y esa es capacidad empática. Saliendo de esa entrevista, que me di cuenta de esa capacidad de Paulette, estoy a punto de cambiar la investigación, ya no de Platón, sino de Paulette, y de la importancia de la empatía. Eso es todo. Ok, bueno, al igual que casi toda la gente que ha estado aquí enfrente de ustedes, yo fui muy afortunado de conocer a Paulette. Tuve especialmente la suerte de que cuando yo entré a ese instituto, ella era la directora y yo era, híjole, si yo soy un desastre, ya se pueden imaginarme, a los 30 años, 29. Entonces ella me apoyó muchísimo, ella me ayudó muchísimo a poder pues insertarme en esta comunidad. Ella decía que yo era su hijo adoptivo, que ya me había adoptado definitivamente porque realmente necesito cuidarme mucho. Estoy muy agradecido por ella. Al igual que Manola, tuvimos muchas conversaciones muy largas sobre ya se hablaron de sus temas favoritos y recurrentemente había ciertos puntos de desacuerdo a los que regresábamos. Los Pumas, por supuesto, y sé que en este contexto, pues, soy la minoría, pero claramente
los Pumas de la universidad y la relación de los Pumas con la universidad era un punto de desacuerdo muy fuerte, cuestiones de política universitaria, pero especialmente el rock, ¿no? Efectivamente, nosotros hablamos mucho de rock y a ella le gustaba mucho, que yo estuviera muy involucrada en la escena del rock mexicano, pero no podía entender, como tampoco Moisés nunca lo ha podido entender, Moisés, perdón, que no me gustara el rock progresivo, o que no fuera mi estilo favorito, y ella trató siempre de explicarme. Precisamente una de las últimas interacciones que tuvimos fue que me regaló un libro de rock progresivo, que por supuesto que leí y por supuesto que lo voy a guardar, pese a que tengo muchos libros, para que precisamente yo entendiera por qué ella pensaba que el rock progresivo era tan importante para cualquier persona que nos gusta la música. Y al final, y aunque, como ustedes deben saber, el tipo de trabajo filosófico que hace Paulette y el que hago yo parecerían muy distantes, después de estar platicando mucho nos dimos cuenta que sí podíamos también trabajar juntos. Me invitó al final de en los últimos años a replicar aquí en este mismo salón su trabajo sobre los límites del mercado, y la última conversación que tuvimos fue precisamente con el plan de convertir eso en un trabajo conjunto, que desafortunadamente pues no vamos a poder hacer, pero la verdad me hubiera gustado muchísimo poder haber convertido eso en algo publicable con ella. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, el nombre de la doctora Paulette Dieterle me viene a la mente en la década de los 80, cuando ella era docente del Instituto Tecnológico Autónomo de México y yo un joven integrante de la biblioteca Raúl Valleres. En el 95 ingresé a la biblioteca de la entonces Dirección General de Servicios de Cómputo Académico. Desde ahí seguí su trayectoria y presencia como investigadora, funcionaria universitaria y docente, principalmente a través de la lectura de Gaceta UNAM. En 2005 me incorporé a la Biblioteca Eduardo García Maínez del Instituto de Investigaciones Filosóficas y en la primera oportunidad en donde coincidimos, le comenté de mi paso por el ITAP y recordamos nombres de personas que nos fueran conocidas. En 2013, la doctora Dieterle se le reconoció con el Premio Universidad Nacional en el área de investigación en humanidades y la biblioteca organizó una exposición de los libros que tenemos en el acervo. Hoy estamos reunidos para celebrar la vida de la doctora Dieterle y me permito agregar para celebrar también su pensamiento y obra. En ese sentido, la doctora Dieterle mantiene su presencia en los registros que incluyen su nombre como autora en Libro UNAM, que es la base de datos de los libros que hay en las 140 bibliotecas que integran el sistema bibliotecario de la UNAM. Por su parte, la base de datos de CIUNAM, que integra las tesis presentadas en la UNAM y de escuelas incorporadas, nos permite ver y revisar el texto completo de su tesis de doctorado titulada Las explicaciones funcionales y el materialismo histórico. Además, nos informa que asesoró trabajos a nivel doctorado, maestría, licenciatura y de especialización. A nivel internacional, la base de datos Philosopher Index with Full Text nos señala las referencias relacionadas con su producción académica. Este rápido recuento es solo una pequeña muestra de su presencia en las bases de datos y fuentes de información especializadas para consulta de las personas usuarias. Al igual que en 2013, hoy la biblioteca exhibe los títulos, junto a la vitrina de la Sala Gauss, los títulos que resguarda de la autoría de la doctora Dieterle. Finalmente, y no por ello menos importante, la Biblioteca Eduardo García Maínez ha incluido en la sección Frases del Día lo siguiente, y cito: deberíamos ser capaces de pensar en un mundo en el que no exista la pobreza. Se cierran comillas, como un homenaje permanente a la vida y obra de la doctora Dieterle. Muchas gracias. Javier, doctor Javier Ortiz. Buenas tardes, muchas gracias. Simplemente aunado a lo que se ha dicho, 2 puntos como testimonio personal. Tuve el privilegio de que
Paulette fuera mi maestra en el seminario de Filosofía Política en la maestría en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y me consta no solo su rigor académico, sino también, sobre todo, su enorme confianza hacia los alumnos, su respeto, su consideración, de manera que ella tenía mucha fe en ellos para que podían así investigar y enseñar con libertad. Un segundo aspecto es de que inmerecidamente me apoyó en algunos de mis proyectos personales, le estoy eternamente agradecido por ello. Y finalmente un tercer punto, como lo ha señalado Memo alguna vez en un texto, Paulette en la filosofía mexicana del siglo XXI ocupa un lugar central, ya que supo combinar adecuadamente el rigor intelectual con un compromiso social como filósofo, particularmente al conceptualizar y articular una posición filosófica sólida en la lucha contra la pobreza. Reitero aquí mi enorme agradecimiento a Paulette. Muchísimas gracias. Maestro Pedro Espinosa de la biblioteca también. Yo tuve la fortuna de conocer a Paulette primero como investigadora, después como directora y después de su aventura en la de GAPA, como otra vez como investigadora. Lo que les quiero compartir es algo que pasó durante la pandemia. Yo tuve que venir en plena pandemia por cuestiones personales y le propuse al doctor Gama que abriéramos el servicio porque estaba viniendo constantemente durante la pandemia. Él enviaba un correo avisándole a los investigadores cuando yo iba a estar aquí para recoger libros, entregar libros. Entonces un día recibí un correo de la doctora Paulette. Le dije, pues a necesitar un artículo o un libro, pero no. Me pedía un favor muy personal, que por favor sacara su planta de su oficina, que porque se iba a morir. Y dije, sí, con mucho gusto, y como estuve viniendo ya casi todos el tiempo después, pues la traje aquí a mi lugar, y aquí la estuve cuidando y todo. Lo que quiero compartir es el correo que me envió ella después, que es del 24 de noviembre de 2020. Dice, estimado Pedro, hoy fui al instituto a firmar las nóminas y Elizabeth me hizo el favor de buscar mi planta. Hice eso porque ya vienen las vacaciones. No sabe cómo le agradezco el cuidado que le proporcionó. Espero que no me lo tome a mal. Otra vez, mil gracias por cuidarla. Le mando un abrazo muy afectuoso y por favor cuídese mucho. Espero que pronto nos veamos. Bueno, pues ya cumplimos una hora de recuerdos. Habíamos dicho que calculábamos que este evento durara una hora. Creo que han hablado todos los que querían hablar. Se quedan muchísimas cosas, ¿no? Podríamos seguir hablando de Paulette y bueno, pues la fiesta va a seguir. Tenemos unos bocadillos aquí que queremos compartir con ustedes. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias.